Bueno, el área de ciencias naturales, para que se tengan en cuenta, el área de ciencias naturales, que es lo que estamos empezando a mirar ahora, tiene tres procesos, tres procesos. Tenemos lo que tiene que ver con los procesos biológicos, con los procesos químicos y con los procesos físicos, ¿ok? Dentro de esos procesos químicos, dentro de esos procesos, el proceso que yo les voy a encargar de trabajar es el proceso biológico, o sea, todo lo que tiene que ver con el área de biología. Entonces recuerde que cada una de estas áreas de conocimiento se encarga de estudiar una parte de lo que tiene que ver con los seres vivos y la naturaleza. En el caso de la biología, entonces la vamos a ver en tres aspectos. El primero es el aspecto celular, el segundo es el aspecto organísmico y el tercero es el aspecto ecosistémico. Estos tres aspectos son los que se trabajan en el área de biología y el IFES también los trabaja en ese sentido. Entonces, el aspecto celular sería el aspecto micro. Aquí vamos a mirar lo que es la estructura, lo que son las funciones de las células, lo que son las relaciones que hacen las células. En el aspecto organísmico vamos a ver, por ejemplo, las diferentes funciones de cada uno de los órganos y de los sistemas del cuerpo humano y cómo se relacionan entre ellos. Y en el aspecto ecosistémico vamos a ver la relación entre lo que son los seres vivos y el ambiente que los rodea y el medio ambiente, ¿ok? Todo esto dentro de ciencias naturales se trabaja también teniendo en cuenta los pasos del método científico. Perdón, el método de investigación científica, el método científico. En muchas de las preguntas que ustedes van a ver del IFES van a encontrar que todas esas preguntas hay conocimientos, pero que también se relacionan con algunos pasos del método científico. Por ejemplo, hablamos de la parte como es la observación. Recuerden que el método científico empieza con lo que es la observación, luego el planteamiento del problema o una pregunta a resolver, luego lo que es la hipótesis, luego lo que es la experimentación, las conclusiones, que esas conclusiones pueden resumirse o en una teoría, o en una ley, o en una tesis. Ya, esas serían lo que tiene que ver con el método científico. Entonces, todas las preguntas que tienen que ver con el IFES trabajan de esa manera, teniendo en cuenta todo lo que son los pasos del método científico y muchas de ellas se basan en investigaciones. Entonces te proponen investigaciones, la investigación de un tal tema, de algún problema y te plantean eso como pregunta. Entonces eso sería lo que vamos a trabajar en la parte de biología. Entonces vamos a comenzar con, vamos a comenzar a solucionar este cuestionario. Como les decía, la idea no es solamente solucionarlo, la idea no es solamente dar las respuestas, sino que ustedes recuerden conocimientos y que ustedes participen, refresquen esos conocimientos que ya tienen. ¿Listo? Vamos a empezar con las preguntas de ciencias naturales, pero las preguntas específicas de biología. Empecemos con esta. Esas preguntas, entonces tenemos la pregunta 68 a la 70, que partimos a través de una información que nos dan aquí, ¿ok? Bueno, ¿quién me ayuda a leer, por favor, esta que sería el enunciado de esta pregunta? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿A leer todo, profe? Sí, a leerme esto, por favor. Una iniciativa para recolectar agua lluvia y utilizar en cultivos ubicados en montañas consiste en hacer pozos del mismo diámetro y cultivar solamente en la parte más baja de las montañas, como se muestra en la figura. Un agricultor utiliza esta iniciativa para el riego de cultivos de montañas con diferente inclinación, como se muestra en la figura 2. Bueno.
Cuando los pozos de la parte superior de la montaña se llenan, el agua escurre a los pozos de la zona cultivada, haciendo que las plantas absorban la que necesitan hasta llegar al volumen máximo que se puede absorber. El agua que no puede ser absorbida continúa escurriendo. Bueno, este sería el contexto que me dan. Pero toda pregunta tiene un contexto. Disculpe, toda pregunta tiene un contexto. Ese contexto lo que hace es ubicarme en un proceso. Me ubico en un proceso. Entonces, aquí tenemos el contexto. Entonces, el contexto me indica que los agricultores, cuando tienen terrenos en pendientes, pueden utilizar esta forma para cultivar, que es hacer pozos a determinada inclinación, con determinado diámetro y determinada profundidad. Y que hacen los pozos, pero en la parte superior y en la parte inferior cultiva. Aquí, por ejemplo, tenemos una figura 1 que me muestra la zona cultivada, cómo queda y los pozos en cultivar. Y la figura 2, perdón, me muestra los mismos pozos, pero a diferente profundidad. ¿Listo? A diferente inclinación. Y que tiene que ver con la diferente profundidad de los pozos. ¿Listo? Esta sería la manera de cultivo cuando una persona tiene terrenos inclinados. ¿Listo? Esa sería. Ahora vamos con la pregunta 68. ¿Quién me lee la pregunta 68? Alguien que lo haga, por favor. ¿Qué efecto negativo tiene esta iniciativa para un cultivo en una temporada de baja intensidad de lluvia respecto a un cultivo sin pozos? Bueno, me preguntan cuál sería el efecto negativo que tiene esa forma de cultivo que vimos anteriormente para un cultivo cuando hay una baja intensidad de lluvia, o sea, cuando no llueve demasiado, respecto a un cultivo que no tenga pozo, o sea, que el cultivo sea normal. Puede ser en forma inclinada, pero sin pozos. Que cultivemos aquí, aquí, aquí y acá. Entonces nos dan varias opciones. ¿Qué aspecto negativo cuando hay baja intensidad de lluvia? Entonces dice, A, que el agua no se acumularía en los pozos de arriba, sino que escurriría directamente. B, que los pozos de arriba no se llenarían y no escurriría el agua hacia la zona cultivada. C, que los pozos en la zona cultivada se llenarían de más agua que la que necesitan las plantas. Y D, que el agua se acumularía en los pozos con cultivo únicamente y no podría ser almacenada. Entonces, ¿cómo podemos resolver? Primero me están diciendo una baja intensidad de lluvia. Una baja intensidad de lluvia me dice es menos agua disponible para llenar los pozos. Si yo no tengo agua, ¿qué pasa con esos pozos? No se llenan. No se llenan. Los pozos no se llenan. Y aquí me dice no se acumularían. Ok. Aquí dice que los pozos no se llenan. Entonces mire que aquí en esta respuesta digo que los pozos no se acumularían en los pozos de arriba. El agua no se acumularía. Y aquí dice que los pozos de arriba no se llenarían de agua. O sea, si yo leo esas dos cositas, cualquiera de esas dos puede ser. Que los pozos en la zona cultivada se llenarían de más agua. Dijimos que antes lo contrario. Que el agua se acumularía en los pozos de cultivo únicamente. Dijimos que no se llenan, ¿ya? Entonces, a veces yo puedo utilizar esa forma, ¿no? Voy mirando aquellas preguntas que me están haciendo y voy desechando, cancelando posibles respuestas. Entonces, aquí tenemos dos posibles respuestas, ¿ok? Las otras las dijimos que no. Entonces, si nos dice en un cultivo en una baja temporada de agua respecto a un cultivo sin pozos, ¿cuál de las dos sería? Que el agua no se acumularía en los pozos de arriba, sino que escurriría directamente. Yo creo que la A. Esta parte, la A dice que el agua no se acumularía en los pozos de arriba, sino que escurriría directamente. Sería, mira, aquí nos están diciendo que qué aspecto negativo. ¿Esto sería un aspecto negativo? No. No, la B, sería la Es B. la B.
En este caso la A La sería, B. no sería negativo, sería positivo, o sea, el agua no se pierde. El agua no se pierde. Entonces no sería negativo en ese caso, sería positivo, pero me están preguntando un aspecto negativo. Y la B me dice que los pozos de arriba no se llenarían y no escurriría el agua hacia la zona cultivada. Esta parte sí sería un aspecto negativo. ¿Ok? La respuesta aquí sería la B. Entonces, miren, hay palabras claves allí. Hay lo clave. Lo clave aquí es que el resultado tiene que ser negativo y esta parte también es clave. Entonces, a veces tenemos que buscar palabras claves o términos claves para poder responder una pregunta. ¿Ok? Esa sería. La 69. ¿Alguien que la lea? Profe, Dime. es que la clase con el profesor Arbey respondimos la pregunta 69. Ah, sí, entonces listo. Sigamos entonces con la 70. Me dicen que respondieron con el profe y luego seguimos derecho. ¿Listo? Profe, Ok, con dime. el docente Arbey respondimos la 74, la 78, la 77, la 79, la Bueno, me 80. dicen luego cuando vamos pasando. ¿Listo? Aquí me dicen que Bueno, respondieron la 69. Entonces sí, no la la 70 no. respondemos. Entonces respondamos la 70. Muy bien. Dice esta. El agricultor afirma que al aumentar la pendiente del suelo donde realice el cultivo, aumente el agua que puede recoger en los pozos si se mantiene constante su diámetro. Aumenta la cantidad de agua al aumentar la inclinación o la pendiente. La afirmación dada por el agricultor es una hipótesis que se puede establecer a través de la información dada. Es una hipótesis que se puede establecer a través de la información dada. Él dice, si aumentamos la pendiente, podemos recoger mayor cantidad de agua. Si aumentamos la pendiente, podemos recoger mayor cantidad de agua. ¿Listo? Estas serían las frases claves en este momento. Esta hipótesis que está diciendo este señor acá, ¿será que se puede establecer de acuerdo a la información que me dieron a dónde? Acá arriba. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Esa hipótesis me permite establecer, se puede establecer a través de la información que me dieron, o sea, la información de arriba. Claro, el texto. Pues si A tomo través la del texto. información Dígame. principal como base, sí. Sí, con base a esta información principal. ¿Qué puedo tener en cuenta en esta información principal para poder responder? La profundidad de los pozos. Ajá. Entonces, miren que aquí tenemos dos figuras. Esta y esta. Aquí me dice que hay una inclinación y hay una profundidad. Mire, la profundidad de los pozos a esta inclinación es pequeña, pero acá si la inclinación es más grande, si la pendiente, ¿qué pasa con los pozos? Más profundos. Son más profundos, a pesar de que su diámetro sea lo mismo. Entonces, ¿será que sí se puede recoger más agua? Dice que al aumentar la pendiente se aumenta el agua que se puede recoger. ¿Será que sí o será que no? Sí. Yo creo que sí. Sí, Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Dice, si decimos La que B. sí, entonces tenemos una, tenemos otra. a ver. Dice, sí, porque la profundidad del pozo aumenta al aumentar la inclinación. Sí, porque la profundidad del pozo aumenta al aumentar la inclinación. Y aquí en esta información nos dice que en una menor inclinación la profundidad es pequeña, pero a una mayor la profundidad es más grande. ¿Ok? Entonces la respuesta ahí sería la B. La B. Muy bien, la B. ¿Ok? La respuesta ahí sería la B. ¿Ok? Muy bien. Ya llevamos 3 preguntas. Vamos
¿Cuál fue que me dijeron, para yo mirar cuál fue la que me dijeron que había, de esa respondió alguna al profe B? 70, 71, 73, ¿no? La 73. La 73 ya la respondimos. 71, 72, ¿no? Bueno, muy bien. No, profe. 71 y 72 no. Bueno, listo. La 71, la 72. Que la 72 está de biología, ¿no? También puede ser así, pero listo. Ya la miramos. Y también puede trabajarse con química. Es que mire que algunas de esas preguntas integran conocimientos, biología, química, física. Entonces la puede responder, por ejemplo, el profesor de física, profesor de biología o el profesor de química. Por ejemplo, estas las puede responder el profesor de química fácilmente también. Entonces, pero vamos a responderlas. Vamos con la pregunta. Dice, de acuerdo a la información, responda a las preguntas de 71 a 73. Hagámosle pues, a ver, ¿quién me lee? No todos a la vez. ¿Cuál, profe? Esta información. Listo, dice. Por favor. El derretimiento de los casquetes polares en el Polo Sur ha venido aumentando desde el año 1951 debido a un incremento en la temperatura, el cual afecta a las aguas de sus océanos cercanos. Con el objetivo de establecer si el aumento de temperatura ha afectado la salinidad, unos investigadores decidieron medirla en una primera estación de muestreo en los océanos cercanos al Polo Sur, desde 1955 hasta 2007. Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica. Ok. Entonces, ¿qué me dice esta gráfica para que tengamos en cuenta para las otras preguntas? ¿Qué me dice esta gráfica? Si usted mira esta gráfica, ¿qué te dice? El nivel de salinidad y el año. Eso. ¿Y qué conclusión tengo allí? Que está decayendo. Eso, que la salinidad ha disminuido. Y cuando hablamos de la salinidad, ¿qué sería? Los niveles de sal ¿Lo salado que está? en este caso. Bueno, si lo decimos, el nivel de sal, lo salado que esté, la concentración de sal. Entonces, la salinidad en este caso sería la concentración de sal. ¿Cuál sería la concentración de sal en ese océano? ¿Por qué creen que disminuyó? ¿La temperatura? ¿Y qué hizo la temperatura? Y al derretirse los polos, ¿qué pasó? Aumentó la salinidad. ¿Aumentó la salinidad? Pues el derretirse los polos, O sea, se derriten los polos, muy bien. Aumenta la temperatura, se derriten los polos. ¿Y qué pasa? Al derretirse los polos, ¿qué pasa? ¿Aumenta qué? Y sube el nivel del agua. Eso, aumenta el nivel de agua, aumenta la cantidad de agua dulce, muy bien. Y al hacer eso, ¿qué pasa con la salinidad? Disminuye, ¿ok? Aumenta temperatura, aumenta nivel de agua porque aumenta la cantidad de agua presente y disminuye la salinidad. Eso lo vamos a tener en cuenta, ¿ok? Miremos entonces, de acuerdo a eso, la primera pregunta. Dice, con base en la información que midieron los investigadores y los resultados obtenidos en la gráfica, ¿cuál de las siguientes hipótesis se evaluó? Mire que volvemos a una hipótesis. Por eso les diga que casi todo lo que trabaja se tiene que ver con el método científico y estamos hablando desde la clase, desde la pregunta anterior de hipótesis. Entonces, de acuerdo a esta información que hay en esta gráfica, ¿cuál fue la hipótesis que se evaluó? Dice A. La salinidad de los océanos cercanos al Polo Sur cambió entre 1955 y 2007. B. Las temperaturas más elevadas en el Polo Sur se registraron en 1955 y 2007. C. La salinidad en los océanos del Polo Sur y Norte fueron iguales entre 1955 y 2007. Y la D. El derretimiento de los casquetes polares disminuyó de forma constante
entre 1955 y 2007. ¿Cuál sería la hipótesis que se evalúa aquí en esta gráfica? La A, la B, la C o la D. ¿Qué dicen Yo marqué ustedes? la A. Tú marcaste la A. Estaba Yo entre también la A. marqué la Yo A. puse la A, profe. Yo también puse la A. Lo que está analizando, ¿no? También. ¿Qué es lo que estamos analizando aquí? El cambio de la salinidad. Disminución de la salinidad. Eso, el cambio de la salinidad. Me dicen exclusivamente la gráfica. Aquí no me están hablando ni de temperatura, ni del derretimiento de los casquetes polares, sino que me están hablando de la salinidad. Entonces, como me están hablando de la salinidad, yo puedo trabajar o esta, ¿ok? Ya tengo dos que me hablan, pero esta de aquí me dice la salinidad en los océanos del Polo Sur y Norte fueron iguales. Pero es que acá no me están diciendo en ningún momento que estamos hablando del Polo Norte, solamente de los océanos del Polo Sur. Entonces no me están comparando. Entonces la respuesta es esta. ¿Ok? A veces yo puedo ir desechando, como le digo, voy cancelando, voy sacando posibles respuestas y me quedo solamente con la más acertada. Entonces la respuesta allí es la A, muy bien. Lo que marcaron la A está muy bien. Vamos con la 72. Alguien que me ayude a leerla, por favor. En una segunda estación de muestreo se registró que la salinidad en el 2005 fue de 3.481 gramos, disueltos en 100 gramos de agua. Teniendo en cuenta que un gramo de soluto sobre un kilogramo de solvente igual a un gramo de soluto sobre 1.000 gramos de solvente. En comparación con la primera estación, ¿cuál de las dos estaciones presentó una mayor salinidad en el año 2005? Bueno, entonces, aquí me piden hacer una comparación entre esta primera estación de muestreo que se hizo y una segunda estación que se hizo, ¿ya? Entonces, en esa primera estación, como ven ustedes aquí, en el año 2005, ¿es el año 2005 que me dicen? Sí, en el año 2005. ¿Cuál era la salinidad? Entonces, si nosotros trabajamos acá, el año 2005 sería esto, aquí, ta. Entonces, si yo lo trabajo aquí, entonces sería esto de aquí. ¿Ok? Entonces, en esa primera estación, uy, me quedó derechita la línea, ¿eh? En esa primera estación que estamos viendo aquí, sería 34,74 la salinidad. ¿Ok? Pero tengamos en cuenta esto. ¿En qué unidades me las están dando? Mire, aquí dice salinidad en gramos de sal sobre kilogramos de agua. Gramos sobre kilogramos me las están dando aquí. ¿Ok? Ahí me están dando me están dando aquí. Entonces, vamos a mirar acá la pregunta. Entonces, la pregunta que me están diciendo acá, que hay una segunda estación de muestreo donde se tomó esa misma salinidad en el 2005 y resulta que ya no fue de 34, sino 3,481. Y me dice que fueron gramos sobre 100 gramos de agua. Gramos de sal sobre 100 gramos de agua. Aquí me están preguntando, ¿será que en cuál de las dos estaciones se presentó mayor salinidad? ¿Cuál es más alta? ¿En cuál de las dos es la salinidad más alta? ¿Qué tengo que hacer? A ver, cuéntenme. ¿Una conversión? Una conversión, me dicen por aquí. ¿Qué debo convertir? Primeramente, en el dato principal es kilogramos de agua, ¿cierto? Sí. En el Aquí es segundo kilogramos. En el segundo dato son 100 gramos. Ajá. Hay que hacer la conversión de cuánto equivale ese kilogramo en gramos. Ujú.
Y me dan la información aquí. Me dice que 1 gramo de soluto sobre 1 kilogramo es igual a 1 gramo de soluto sobre 1000 gramos. Mírate que para eso me dan esta información aquí. Entonces, ¿cómo hago la conversión y cómo quedaría? ¿Qué voy a convertir y en qué? Se cancelan los gramos y se queda en kilogramos. Bueno, y este en kilogramos, ¿cómo sería? ¿Cómo quedaría? Primero, esto va a ser, ¿cierto? 3,481 gramos sobre 100 gramos. Aquí son 10 gramos. ¿Los vamos a igualar a kilogramos o a gramos? Recuerde que 1 kilogramo es igual a 1000. Y aquí es igual a 100. Si yo quiero igualar, bueno, de una forma sencilla, matemáticamente, si yo quiero igualar esto, que está en 1000 gramos, a 100 kilogramos, ¿qué debo hacer? Transformar esto de kilogramos a gramos equivale a ¿qué? ¿A dividirlo por 10 o a multiplicarlo por 10? ¿Qué debo hacer con esto para transformarlo en esto? ¿O qué debo hacer con esto para transformarlo en esto? Mire que uno es sobre 100 y el otro es sobre 1000. ¿Dividir? Dividir. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Simplemente lo que hago es dividirlo sobre 10. Me quedarían 3,474. ¿Ok? O sea, yo puedo transformar este a esta unidad de acá, o puedo transformar este a la unidad de acá, a esta unidad. Entonces, si yo lo transformo, lo sería multiplicarlo por 10, entonces sería 34,81. Aquí sería gramos sobre 1000. Y aquí sería gramos, perdón, aquí sería gramos sobre 100, perdón, sobre 100. Y aquí sería gramos sobre 1000. ¿Ok? Gramos sobre 1000. Entonces, mire que ya igualamos las dos unidades. Lo primero que debo hacer es igualarlas porque yo no puedo comparar gramos con kilogramos. Yo puedo comparar gramos con kilogramos. O sea, son dos unidades totalmente diferentes. Una es más grande, otra es mayor. Listo. Entonces, ya las tenemos aquí comparaditas. 3,471 con 3,481. O 34,74 con 34,81. Entonces, ahora sí, como ya las tengo igualaditas, ahora sí ya puedo decir cuál de las dos es mayor o cuál de las dos es menor. Si yo miro aquí, esta 34,81, 34,74 y 34,81, esta es la primera estación y esta es la segunda estación. ¿En cuál de las dos hay mayor salinidad? En la segunda. En la segunda, me dicen por aquí. 34,81 y 34,75. En la segunda. Si yo las igualo, me doy cuenta que este número 34,81 es mayor que este 34,74. Pura matemática. ¿Ok? Y conversiones. Entonces, si yo sé que la segunda estación tiene mayor salinidad, entonces yo puedo mirar. Aquí dice primera estación, o sea que esta no me sirve. Aquí dice segunda estación, esta sí me sirve. Aquí dice primera estación, esta no me sirve. Aquí dice segunda estación, esta sí me sirve. Ahora tengo dos opciones. ¿Cuál de las dos será la correcta? ¿Cuál de las dos era la correcta? ¿La B o la D? La D. Yo marqué la B. Tú marcaste la B. Yo marqué la D, profe. Hay otro por ahí que marcó la D. Me está saliendo un ruido aquí en mis audífonos. Bueno. Tenemos aquí que es 34,74
y el otro es 34,81. ¿Ok? Esos son. Dice la B. La segunda estación porque su salinidad es 10 veces más, 1 sobre 10, un décimo, una décima veces más grande que la 1. Una décima más grande. ¿Será? No. Espérate, yo me quito los audífonos porque está sonando como raro. Listo. Trabajemos sin mis audífonos. Listo. ¿Será sí o no? ¿Una décima veces más grandes? No, señora. No, señora. Y la otra me dice, la No. segunda estación porque 3,481 disueltos en 100 gramos de solvente equivale a 34,81 gramos disueltos en 1 kilogramo de solvente. Y al ser 34,81 es mayor que 34,74. Entonces la respuesta aquí es La B. ahí. Aquí no es una décima veces más grande, porque si fuera una de veces más grande sería 33,481. Si lo hubiéramos trabajado solamente con este número, pero no lo trabajamos con ese número, sino que igualamos. Entonces aquí la respuesta es la D. ¿Ok? Listo, porque la diferencia es como, no son en décimas, sino que están como en centésimas, ¿no? Ok. Listo. Me dijeron que la 73 ya la habían hecho. ¿Qué respuesta les dio allí? No, la 73 no, es la 74. Ah, bueno. Por eso le decía, la 73 es más biología. La 73 dice, de acuerdo con lo anterior, ¿cuál es la causa del cambio en la salinidad del agua en los océanos cercanos al Polo Sur? Ah, eso sí es solamente análisis. ¿El derretimiento de los casquetes polares aumenta la concentración de sales disueltas? Porque este incrementa la temperatura en el océano. Dice, ¿cuál es la causa del cambio? ¿Y cuál es el cambio? Disminuyó. ¿El derretimiento de los casquetes polares aumenta la concentración de sales o disminuye? Disminuye. Disminuye. No me sirve, ¿ok? La B. Disminuye. El derretimiento de los casquetes polares aumenta la concentración de sales disueltas porque cuando el hielo se derrite, también se derriten las sales. No. 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 ¿Listo? No es un cambio químico. Para que se derritan las sales tiene que haber un cambio químico, tiene que transformarse. C. El derretimiento de los casquetes polares disminuye la concentración de sales disueltas porque este aumenta el volumen de agua líquida en el océano. Posiblemente sea eso. Sí. Posiblemente. Sí. Posiblemente, me dicen. Muy bien, vamos, ahí tenemos una posibilidad. Y la D. El derretimiento de los casquetes polares disminuye la concentración de sales disueltas porque muchas de estas se solidifican y caen al suelo marino. No, no creo que sea. La respuesta es la C, ¿no? No. La respuesta es la C. Miren, hasta aquí estaba bien, pero el por qué, no. Esta pregunta es una razón y una proposición y una razón. Entonces, la primera parte estaba bien. El derretimiento de los casquetes polares disminuye la concentración de sales disueltas. Hasta aquí es verdadero. Porque muchas de estas se solidifican y caen al suelo. Esta es la parte que no es cierta. Cuando aumenta, disminuye la concentración, no se solidifican, no alcanzan a solidificarse. Tiene que perder. Para solidificarse, ¿qué es lo que tiene que hacer? No debía disminuir la concentración, sino antes aumentar la concentración. Si usted disminuye la cantidad de agua, claro que la sal se puede empezar a solidificar, pero aquí no aumentó la cantidad de agua, no disminuyó la cantidad de agua, sino que antes la aumentó. Entonces la respuesta es la C. ¿Ok? Al aumentar el volumen de agua líquida, pues disminuye la concentración de sales. ¿Listo? Muy bien. 74, no. 75. 75. Dice la 75. La gráfica muestra el número de individuos de focas en la Antártida
cada 30 años, desde 1860 hasta el año 2010. Hay una gráfica. ¿Qué me dice esta gráfica? A ver, ¿quién me cuenta? Leamos esta gráfica en un momentico. ¿Qué me dice esta gráfica? Que el mayor número de focas fue en el 2010 con 20.000. ¿Ve cómo es que es? De 1800 Ah, no. comenzando. El número de focas ha ido aumentando a través de los años. Muy bien, esa es una conclusión. El número de focas ha ido aumentando desde el año 1960 hasta el año 2010. De 7 que habían en 1860 a 20.000 que hay en el año 2010. ¿Listo? Ahora me plantean una pregunta. Dice, con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes interpretaciones es válida? A, el número de focas en 1950 era el mismo que en 1980. 1950, 1980. No. B, el número de focas ha aumentado. Nada es falsa. Eso, muy bien. ¿El número de focas ha aumentado desde el año 1860? Sí, es esa. C, el número de focas disminuyó en el año 1950. No. ¿El número de focas en 1860 era el mismo que en el año 1920? No. No. Entonces la respuesta es la B. La B. Solamente observe, analice la gráfica y responda. Muy fácil. Lo mismo esta otra. Vamos con la siguiente. Disculpe, una pregunta. Dime. Esa era la 75, ¿cierto? 75, sí. 75, solo que ahí no tiene el número. 75. Vamos con la 76. Alguien que me ayude a leerla. En la figura se muestran 4 animales. Caballito de mar, estrella de mar, pulpo, delfín. Con base en la información anterior, ¿qué características tienen en común estos 4 animales? A. Todos presentan tentáculos para desplazarse. B. Todos habitan en medios acuáticos. C. Todos se adhieren a una superficie. Y D. Todos presentan una piel escamosa. Listo. Una pregunta muy sencilla. Solamente me hablan de morfología. Características morfológicas. Solamente la observo en las gráficas. ¿Cuál sería la respuesta aquí? La B. La B. La B. La B. Si yo miro, ¿todos presentan testáculos? No, solamente este y este. ¿Todos se adhieren a una superficie? No, solamente este. ¿Todos presentan una piel escamosa? Solamente esta puede tener piel escamosa, este. No, porque el delfín es como suavecito. Y el delfín es muy suavecito. ¿Sí? Entonces la respuesta es la B, medio acuático. ¿Listo? Vamos entonces con la 77, ¿la hicieron? Sí, profesor, la respondimos en 78 también me imagino, 79 también, 80. Sí, señora. 81 creo que también. Sí, señora. Vamos con la 82. ¿Listo? Vamos con la 82. ¿Me leen, por favor? La figura muestra el ciclo biogeoquímico del carbono en un ecosistema marino. En las últimas décadas, la población de fitoplancton se ha reducido de manera considerable y ha afectado el equilibrio en los océanos. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es una consecuencia probable de la disminución del fitoplancton en los océanos? Bueno, vamos a mirar primero esto y luego analizamos las preguntas, ¿ok? Entonces tenemos lo que es un ciclo biogeoquímico. ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? A ver, ¿qué me puede decir? Biología química.
Tiene tres palabras, tres partes. Bio, geo, químico. De cómo la Tierra cambia ante los cambios químicos, más que todo. Cómo la Tierra cambia ante los cambios químicos. Y no solo, sino también la biología de los demás organismos. ¿Alguien más que me pueda dar una información? Es el ciclo de algunos elementos químicos en la naturaleza, ¿no? Muy bien. Ciclo de algunos elementos químicos en la naturaleza. Entonces, los ciclos biogeoquímicos se refieren a aquellos ciclos o cambios, a ese ciclo, a esos cambios que suceden en la concentración de muchos elementos químicos en la naturaleza. Aquí el químico, y dice biogeo, ¿por qué? Porque esos ciclos, esos elementos químicos van desde el ambiente, el aire, el suelo, el mar, a los seres vivos, ¿ok? Van a los seres vivos. Entonces aquí tenemos, por eso se llama ciclo bio, porque forman parte de los seres vivos. Geo, porque muchas veces esos elementos están en la tierra, en todo lo que tiene que ver suelo, aire, agua. Y químicos, porque son elementos químicos, son los ciclos que atraviesan esos elementos químicos en la naturaleza, que van desde los seres vivos al suelo, al aire y luego a los seres vivos. Por eso se llama ciclo biogeoquímico. Aquí tenemos el ciclo del carbono, o el ciclo del dióxido de carbono. ¿Cómo empezamos este ciclo del carbono? Entonces decimos que el carbono es un elemento químico que por lo general la mayor concentración de él se encuentra en el aire, ¿ok? La mayor concentración de carbono se encuentra en el aire. Ese carbono que se encuentra en el aire, míralo aquí, 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 acá. ¿Por quién es utilizado? En primer lugar. Es utilizado por las plantas. Y las plantas la utilizan para realizar fotosíntesis, ¿ok? Esto en la parte terrestre, o sea, en la tierra, donde están todas las plantas. Ese dióxido de carbono es producido, ojo, producido por los animales en la parte terrestre durante el proceso de respiración. De esa manera se elimina el dióxido de carbono y se produce dióxido de carbono. Pero en el mar, ojo, en el mar, en los océanos, el encargado de utilizar ese dióxido de carbono es el fitoplancton. ¿Qué es el fitoplancton? ¿Quién sabe qué es el fitoplancton? ¿Microorganismo? Son microorganismos que tienen la facultad de ¿qué? Realizan la fotosíntesis ellos, ¿no? De realizar fotosíntesis. Entonces, en la naturaleza, en el océano, los encargados de realizar ese proceso de utilizar el dióxido de carbono, de tomar todo este dióxido de carbono que está aquí, absorberlo y realizar fotosíntesis, es el fitoplancton. ¿Listo? Ese fitoplancton es hacer el mismo trabajo que en la tierra, que en la parte terrestre, hace las plantas. ¿Listo? ¿Qué sucede entonces si por alguna razón este fitoplancton empieza a disminuir? Este fitoplancton empieza a disminuir. ¿Qué pasaría? Que el proceso no culminaría de buena manera. ¿Y qué pasaría con el dióxido de carbono? Se acumularía en la atmósfera, ¿no? Se acumularía, o sea, había más dióxido de carbono en la atmósfera, mucho más dióxido de carbono en la atmósfera. Porque ellos, se dice que el fitoplancton, que son algas unicelulares, que son organismos, protozoos fotosintéticos, algas unicelulares, bueno, toda esa clase son los mayores depuradores del planeta, o sea, son los que más se encargan de disminuir, de absorber el dióxido de carbono, transformarlo en materia orgánica, como es el alimento, es el alimento, y
producir oxígeno. Entonces, si el fitoplancton no está, ese dióxido de carbono se va a acumular en la atmósfera. Se va a acumular y va a producir contaminación. ¿Listo? Entonces, la pregunta dice, de acuerdo a la información anterior, dice que en las últimas décadas la población de fitoplancton se ha reducido de manera considerable. Y nos preguntan, ¿cuál de las siguientes opciones es una consecuencia de la disminución del fitoplancton en los océanos? Entonces nos dice, los peces tendrían que consumir más fitoplancton para absorber más CO2 atmosférico. ¿Será que los peces absorben CO2 atmosférico? No. ¿A través de qué absorben ellos el carbono? A través del consumo del fitoplancton. Lo consumen los peces y ahí absorben carbono. Ellos no lo pueden absorber directamente porque los animales no pueden hacer eso. La B, el carbono atrapado en el fondo liberaría las moléculas de oxígeno para la más moléculas de oxígeno, las moléculas de oxígeno para la respiración de los animales terrestres. El carbono liberaría oxígeno. ¿Cómo? No, porque no hay síntesis. Eso. C, el dióxido de carbono atmosférico se acumulará en el aire al no ser absorbido ni depositado en el fondo. Es la más aceptable. Sí. Esa puede ser. D, la fotosíntesis aumentaría considerablemente al tener más fuente de carbono disponible. No, porque no hay quien lo, no hay quien lo procese. Eso, no hay quien lo absorba ni quien realice la fotosíntesis. La respuesta es la C. La C. Entonces, la consecuencia directa es, si no hay fitoplancton, no hay quien absorba CO2 y él se va a acumular en el ambiente. Esa sería la primera consecuencia. La segunda consecuencia, ¿cuál sería? No habría oxígeno para los seres vivos, en este caso los animales, los peces, y no habría fuente de alimentación ni para los animales ni para los peces. Mire, ahí hablamos de fitoplancton, fotosíntesis, ciclos biogeoquímicos. ¿Ok? Vamos con la 83. La 83, muchachos. En la figura se observa una pirámide trófica de un ecosistema marino. Son todos los seres, solo que no los puedo, no sé bien. Al principio, ¿voy desde abajo hacia arriba o...? ¿Cuál sería el orden lógico? Pues principalmente los productores, claro. Productores primarios, fitoplancton y algas. Segundo dirían consumidores herbívoros, zooplancton, ¿lo que dice? Zooplancton y moluscos. Carnívoro, la tercera nivel sería carnívoros consumidores, primer nivel langosta. Carnívoros consumidores, segundo nivel, peces grandes. Carnívoros consumidores, tercer nivel, calamares. Y el último sería carnívoros consumidores, cuarto nivel, delfines y tiburones. Esto se llama una pirámide trófica que se puede transformar en una red trófica. Donde esas pirámides tróficas, recuerden, siempre empiezan por los productores, que en este caso, como estamos hablando de un ecosistema marino, entonces los productores primarios sería el fitoplancton, que realizan fotosíntesis, y las algas también, que realizan fotosíntesis. Luego hablamos de los consumidores, que se dividen de acuerdo a su fuente de alimento en herbívoros o consumidores primarios, consumidores secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Listo? Ahora vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta. Este ecosistema se ha reducido drásticamente la población de delfines, tiburones y calamares debido a la caza indiscriminada de estos animales. Con base en la información de la pirámide, ¿qué ocurriría si se extinguen los delfines, tiburones y calamares de este ecosistema? A. Los descomponedores disminuirán
considerablemente porque no tendrían alimento y esto afectará la dinámica de los otros niveles. B. Los productores primarios no tendrían alimento y desaparecerían porque el ecosistema dejaría de recibir energía solar. C. Los carnívoros de segundo nivel aumentarían en número de individuos porque no tendrían depredadores. D. Los carnívoros de primer nivel aumentarían el número de individuos porque se alimentarían de los carnívoros de segundo nivel. Bueno, entonces miren, ¿cómo afecta en un ecosistema, por ejemplo, ese ecosistema marino, la desaparición de cualquiera de estos organismos? ¿Cómo afecta? Entonces aquí nos dicen, tenemos, por ejemplo, que los consumidores cuaternarios son los delfines y son los calamares. Y los terciarios de tercer nivel, de cuarto nivel, son delfines y calamares. Y me dicen, ¿qué pasa si estos desaparecen? Si desaparecen estos dos niveles, desaparece este y desaparece de aquí para acá. ¿Qué parece? Dice que están disminuyendo. Me pregunta, ¿qué sucede? El primer afectado, ¿quién sería? Los carnívoros consumidores del segundo nivel. ¿Qué pasaría con ellos? Aumentarían porque nadie los cazaría. Eso, aumentaría porque nadie los cazaría. Muy bien. Y si estos aumentan, ¿qué pasa con los del primer nivel? Se extinguirían, ¿cierto? Se extinguen. Disminuirían hasta llegar a extinguirse. ¿Por qué? Porque habría muchos que se alimentarían de ellos. ¿Listo? Ahora miremos cuál sería la respuesta que podemos dar. Dice, si aumentan esos, si disminuyen esos delfines, si se extinguen totalmente, dice, los descomponedores disminuirían considerablemente porque no tendrían alimento. Mire que los descomponedores que estaban acá, ¿de dónde se alimentan? De los restos de estos, de los restos de estos, o sea, si disminuyen estos de aquí, ellos tendrían una alteración, pero no desaparecerían porque tendrían otros organismos para alimentarse. ¿Ok? Entonces, esta no sería. Los productores primarios no tendrían alimento y desaparecerían porque el ecosistema dejaría de recibir energía solar. O sea, estos primarios, si se desaparecen estos de acá, ¿los primarios desaparecerían? No, porque principalmente los primarios son como la fuente principal de todo, por así decirlo. Eso, muy bien, es la fuente. Entonces, no, porque ellos, su fuente es la energía solar y ellos tienen como son productores, su nombre lo indica, ellos producen su alimento, no dependen de otros. La C, los carnívoros del segundo nivel aumentarían en número de individuos porque no tendrían depredadores. Sí. Una opción. D, los carnívoros del primer nivel aumentarían en número de individuos porque se alimentarían de los carnívoros de segundo nivel. No. No, señora. Antes disminuye. Muy bien. ¿Cuál sería entonces allí la respuesta? La C. La C, muy bien, la C. Como decíamos, estos carnívoros de segundo nivel aumentarían, porque como no tendrían quien los depredara, ellos aumentarían de tamaño, simplemente. ¿Ok? No sé si ya será hora de salir, no me han dicho nada. Ok, ya aquí vamos con esta. Vamos con la pregunta número, dice, desde la 84 a la 86. 84 al 86. Yo pregunto, no sé, hasta que no me han dicho nada, que hora nos vamos. Creo que a las 40. Bueno. Entonces, vamos con esta de aquí. 84, 86, vamos a ver hasta dónde terminamos. Empezamos. ¿Alguien me lee, por favor? En una región del país se encuentra un valle atravesado por un río cuyas aguas se utilizan en diversas actividades, perdón. ¿Cómo se muestra en la figura? Bueno, en esta región existe una explotación minera para extraer el oro de la reserva.
Para ello se desvía una parte del río y se usan sustancias químicas como mercurio, otros metales tóxicos, después de la extracción del oro. El agua, el agua utilizada regresa a su cauce normal. O sea, lo que sucede con muchas de las fuentes de agua en Colombia, ¿no? De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de los siguientes es un efecto negativo del desvío del río? A. Disminución del cauce final del río. B. Aumento de zonas de pastoreo alineadas al río. C. Reducción de tierras para el cultivo. D. Destrucción del ecosistema aledaños a la mina. Listo. ¿Cuál sería el efecto negativo de ese desvío del río? Yo creo que la E, profe. La D, destrucción de ecosistemas aledaños a la mina. Yo digo que la A. Yo digo que la D. Dice, Para mí creo que es la Yo puse la D, pero negativo del desvío del río. La D. Disminución del cauce final del río, destrucción de ecosistemas aledaños a la mina. La D. Aquí la respuesta más acertada, dependiendo con todo lo que está haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo desvío el río, el cauce del río no disminuye, simplemente lo desvié. O sea, iba por aquí y yo lo desvié acá, pero me llevo todo el cauce para acá. ¿Ok? Me llevo todo el cauce para acá. Lo que sí puedo hacer es destruir estos ecosistemas que están acá, porque es que donde estaba el río anteriormente aquí, ellos dependían de esa humedad del río, pero si yo lo cambio para el otro lado, entonces estos ecosistemas que están acá se van a destruir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa mina me hizo perdón. Esa mina me hizo cambiar ese cauce. ¿Listo? Me hizo cambiar. Dice, se desvía una parte del río y se usan sustancias químicas. Entonces, se destruyen los ecosistemas aledaños a esa mina. Entonces, la respuesta es la D. Hoy. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen ustedes? Señora. Bueno, vamos con la siguiente. También tiene que ver con la misma pregunta. La pregunta número 85. Dice así. ¿Quién la lee? Lucía es dueña de una finca en la zona de pastoreo en la que hay un jardín con varios tipos de plantas. Ella observa que la mayoría de plantas han empezado a marchitarse desde que empezó la extracción de oro. También observa frecuentemente unos insectos voladores cerca de las plantas con flores. Después de estas observaciones, Lucía afirma: los insectos se posan sobre las hojas de las plantas y las contaminan con hongos que las marchitan. De acuerdo con la anterior, la afirmación de Lucía es una suposición no fundamentada o una hipótesis. Bueno, ¿Las respuestas? primero miremos esto. Dice que Lucía es la dueña de una finca que queda en esa zona de pastoreo, en la que hay un jardín con varios tipos de plantas. Ella observa que la mayoría de las plantas han empezado a marchitarse desde que empezó la extracción de oro. También observa frecuentemente a algunos insectos voladores cerca de las plantas con flores. Después de ello, después de esa observación, ella dice que los insectos se posan sobre las hojas de las plantas y las contaminan con hongos que las marchitan. Entonces me preguntan que esa afirmación es una suposición no fundamentada o una hipótesis. Primero, ¿será una suposición no fundamentada o será una hipótesis? Yo creo que es una suposición no fundamentada. Decimos que es una hipótesis, que en una hipótesis, para yo plantear una hipótesis, ¿qué debo hacer?
Una investigación. Debo plantearme si yo tengo un problema, antes de dar una hipótesis, yo tengo que investigar las posibles causas, yo tengo que investigar, o sea, yo no puedo simplemente por medio de una observación, así como hecha al azar, dar una hipótesis. Entonces, en ese caso, sería una suposición no fundamental. ¿Y por qué? Dice, una suposición no fundamentada porque no se revisaron otras partes de las plantas como las raíces y los tallos. Y una suposición no fundamentada porque no hay evidencia de la contaminación por los insectos. ¿Cuál de las dos creen ustedes que sería? Yo marqué la C. La C. La C. Me dicen la C. Una suposición no fundamentada porque no hay evidencia de la contaminación por insectos. Pero si estamos hablando de este caso particular, ella dice que simplemente observó que la mayoría de esas plantas se marchitaron, pero él observó que había unos insectos y él dijo, no, esos se posan sobre la planta y las contaminan. Para ella hacer una observación, decir que fueron las plantas que contaminaron, los insectos que los contaminaron, ¿qué debería haber hecho? Revisar toda la planta, ¿no? Como las raíces y eso. Debe haber razón para que esa planta se hubiera marchitado. Entonces, es una suposición no fundamentada, no porque no hay evidencia de la contaminación por insectos, no. Puede ser que los insectos en algún momento sí contaminen, pero en este caso particular, lo que pasó fue que la señora, ella simplemente dio, lo primero que observó, se basó solamente en una observación visual, pero no hizo otro tipo de observaciones, no hizo otro tipo de observaciones, o sea, no revisó, no miró a ver esta planta qué le pasa, etcétera, etcétera. ¿Listo? La respuesta aquí es la A. Es una suposición no fundamental porque ella no investigó para poderlo hacer, pero es ¿por qué? Porque ella tenía que haber revisado las otras partes de la planta para ver que no hubiera, por ejemplo, exceso de agua, que no fuera que entonces no tenía agua, entonces ya no podía absorber, o que el suelo tuviera otro tipo de digamos, sustancias químicas. Profe, una pregunta. Dime. Y pues no sería, pues pregunto, teniendo en cuenta el caso, ¿por qué no podría ser la D? ¿La D? Sí. Una hipótesis porque los insectos se alimentan de las plantas y así las marchitan. Recuerden que lo primero que tuvimos que hacer, o sea, lo primero que tenemos que hacer entre las dos opciones que nos dan, nos dicen, ¿es una hipótesis o una suposición? Es determinar qué son las dos. Una hipótesis, ¿qué es? Una hipótesis es una respuesta que le doy a un problema, pero basándome no solamente en lo que yo observo, sino basándome en una investigación, o no tanto, sí, en una investigación. Yo antes de plantear una hipótesis tengo que fundamentarme, yo tengo que buscar, digamos, teoría que me hable del tema, yo tengo que fundamentarme. Si yo solamente me baso en una hipótesis, en una observación, allí no estoy hablando de una hipótesis. Ya es, por ejemplo, hay muchas interpretaciones para un mismo tema. Usted puede ver a una persona llorando en la calle y usted puede dar cualquier hipótesis o cualquier suposición de lo que esté pasando. Para usted dar una hipótesis tendría que mirar cuáles son las circunstancias de esa persona. Entonces, una hipótesis, para dar una hipótesis, no debemos solamente basarnos en una observación visual directa. Tenemos que fundamentarnos, tenemos que investigar, tenemos que buscar teorías sobre el tema, tenemos que hacer una cantidad de cosas. La señora solamente se basó en lo que ella observó. Ay, esos insectos vuelan aquí, entonces me van a marchitar. O sea, no es una hipótesis, ¿ya? Es simplemente una suposición de la señora y no fundamentada porque ya no investigó. Entonces, en eso es lo primero que tenemos que hacer. Definir entre las dos qué es, o es una hipótesis, es una suposición. En este caso, hablamos de una suposición, ¿ok? Ya entiendo, gracias. Listo. Vamos entonces, creo que tenemos ya la segunda, la última.
Esta, vamos con la 86. Respecto a la problemática de la contaminación que deja la extracción de oro para la región, un grupo de investigadores propone un filtro de agua que trabaja pasando agua con mercurio por una barrera formada por algas de la especie Lema minor, conocida como lenteja de agua. Esta alga metaboliza gran parte del mercurio y produce sustancias como oxígeno, dióxido de carbono y metilmercurio. Una pequeña fracción del mercurio no alcanza a metabolizarse por las algas. O sea, es una manera como de evitar la descontaminación, la contaminación por mercurio. Si la cantidad de mercurio usada en la extracción aumenta, ¿qué ocurriría con la cantidad de sustancias producidas por las algas? Si la cantidad de mercurio en ese río que se utilizan para extraer el oro aumenta, ¿qué ocurriría con la cantidad de sustancias producidas por las algas? Por ejemplo, oxígeno, dióxido de carbono, ya pueden ir volviendo a la sala. Eso, ya me toca. Si la cantidad de mercurio, ¿qué ocurriría con esa cantidad de sustancias? Por ejemplo, oxígeno, dióxido de carbono y metilmercurio. ¿Disminuirían, aumentarían, disminuirían, aumentarían? ¿Cuál sería? ¿Aumentaría? Aumentarían, porque si aumenta el mercurio, Aumenta la cantidad de mercurio. Aumenta la cantidad de mercurio, aumenta también la cantidad de esas sustancias que ella produce al metabolizarlo. Entonces, aumentaría la cantidad de CO2, disminuiría la de CH3HO de metilmercurio en el agua, o aumentaría la cantidad de mercurio sin metabolizar. ¿Cuál sería? La B. A ver. Aumentaría la cantidad de mercurio y disminuiría la cantidad de metilmercurio, si se producen las dos al mismo tiempo. Pero dice que una pequeña fracción del mercurio no alcanza a metabolizarse. Esa es la C. En ese caso sería la C. En la próxima clase la volvemos a analizar, chicos, porque ya me toca salir. Chicos, entonces, venga, yo dejo aquí. Detengo la grabación.